Bienvenidos al estudio bíblico de todos los martes. Llegamos al último capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, últimos versículos, del 16 en adelante. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Hoy queremos hablar de estos versículos y queremos hablar de ese Señor de paz, que además nos da paz. Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Durante todos los siglos, si te das cuenta, la paz es algo que el mundo siempre ha deseado. Siempre ha buscado por todos los medios conseguirla. Se han hecho tratados entre todas las naciones, aún aquí en España, por mencionarlo en algún momento, sobre todo con el terrorismo, con ETA, esos procesos de paz, Oriente Medio, Oriente Próximo. La paz es algo que todas las personas necesitan, pero que pocas saben dónde encontrarla. Es algo que todas las personas necesitan, saben dónde encontrarla, pero no quieren aceptar al que da esa paz. Es algo que todas las personas necesitan, saben dónde encontrarla, han aceptado al que la puede dar, pero por vivir en la carne y no en el espíritu, no pueden disfrutar de esa verdadera paz. Hoy en día las personas no tienen paz. Hay desesperanza, hay preocupaciones. Las personas se enferman por la angustia, por el estrés. Hasta que no reconozcan al que puede dar verdaderamente paz, nunca saldrán de su estado. Leía una encuesta publicada en el periódico El País, más información en elpaís.com, ya que estamos, vamos a darle un poquito de publicidad. Estaba presentando una encuesta referente a cuáles eran los factores externos que incidían negativamente en la salud mental de las personas. Reveló que para el 69% eran los problemas económicos. Un 11% opinó que las dificultades intrafamiliares. Un 15% expresó que lo que desencadenaba todo esto eran las inquietudes, las discusiones con las parejas. Y un 5% otros aspectos estrechamente ligados a las relaciones interpersonales. En total, se encuestó a casi 1.100 personas, hombres y mujeres. Todos coincidieron en señalar que los obstáculos y las dificultades desencadenaban inestabilidad en sus emociones e incidían, como sabemos, pues negativamente en su forma de ver la vida, economía, familia. En el tiempo de Jesús se usaba la expresión eirene, que tenía una connotación de paz, y esta era usada como un saludo de bienvenida, de despedida, indicando el deseo por la buena salud, por la prosperidad material. Yo no sé cómo está tu vida ahora. No sé si tienes paz, si en tu familia hay paz. Lo que sí sabemos es que hoy el mundo está en guerra. Nación contra nación, reino contra reino. Hijos contra padres, padres contra hijos. Eirene era una expresión que tenía una connotación de paz. Así que era un saludo donde se le expresaba el deseo que le fuera bien en salud y prosperidad material a la persona. Mateo capítulo 10, versículo 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En el Antiguo Testamento, para paz se usaba la palabra shalom, que es la palabra que
que usamos y que nuestros compañeros, por ejemplo Juan Antonio y Pili, nos dicen en todos los programas de Perlas de Sabiduría en Traje de Faena, o por ejemplo Ruth del Coso todos los viernes con Judaica Los Olivos siempre nos dice Shalom. No quiere decir simplemente la falta de problemas, transmite un deseo no solo de salud y bienestar económico, sino también de armonía, de paz interior, de calma, de tranquilidad. Es como estar completo, es bienestar, es salud, es prosperidad, es gozo, es paz. Es victoria. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice mi paz. Está diciendo mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Y ya hemos visto lo que quiere decir shalom. Jesús está dejando algo de su mismo ser con nosotros. Así que shalom o la paz de Dios no es solo no tener problemas. Tú puedes en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, depende cuando escuches esta reflexión, estar libre de problemas. Que no haya algo externo que te perturbe, pero aún así, a lo mejor no tienes paz en tu interior. Hay muchas personas que no saben lo que les sucede porque no hay nada que les inquiete exteriormente, pero no tienen paz. No hay paz en sus vidas. Hay jóvenes que lo tienen todo, pero no tienen paz en sus vidas. Aún así se quitan la vida. Vemos a personas que se quitan la vida y muchos de ellos no tienen una causa externa que los lleva a tomar esa decisión, pero no se hallan ellos mismos, no tienen paz, no han encontrado la verdadera felicidad. Shalom es paz completa, total, externa, también interna. Esa paz que viene de tener acceso directo a la presencia de Dios. Esa paz que viene de saber que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa paz que viene de saber que somos amigos de Dios, que hemos sido perdonados, que se ha roto esa división que había entre Dios y nosotros. Esa paz es shalom, es algo completo. Y en este día estamos viendo este pasaje porque me gusta mucho lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿A quién acudes para buscar paz? Vemos que los gobiernos hacen tratados de paz, ¿eh? A veces lo consiguen, otras veces es fracaso total, rotundo. El dueño de la paz es Jesús. La paz es de Él. Y como hemos leído, el versículo, Juan capítulo 14, verso 27, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo. Es solo de Jesús, es de Él. Solo por medio de Él, de Jesús, podemos obtener esa paz. No podemos hacer nada para obtener esa paz. Hay personas que buscan obtener la paz por otros métodos. La yoga, la paz interior, la meditación. Todo esto es vano. ¿Por qué Jesús quiere darnos su paz? Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El asunto está en mantenernos unidos a Él. Compartíamos en estos días sobre que estábamos perdidos, ¿verdad? Y te decíamos, vuelve al Padre hoy. Vuelve a los pies de Jesús. Si te separas de Jesús, vas a perder esa completa paz. Por eso permite que Jesús gobierne tu vida. Permite que Jesús gobierne lo que piensas, lo que haces. Esa disposición, yo pienso que te va a llevar a conservar la paz. Esa paz interior que convierte a hombres y mujeres en auténticos vencedores, por encima de las circunstancias, por encima de esta pandemia, por encima de la enfermedad, por encima de un corazón roto, un matrimonio que se ha deshecho, una familia que está rota. A lo mejor han herido tu corazón, a lo mejor has perdido la paz. Te estamos dando consejos para que acudas al dador de paz, a Jesús. Jesús desea darnos su paz para que podamos pasar por las aflicciones en victoria y sin angustia. Jesús es como ese padre amoroso que da regalos a sus hijos. Nos dejó su legado de la paz. Algo suyo, de su mismo ser, de su esencia.
La esencia de Jesús es amor, ¿verdad? Pero también es paz. Jesús estaba hablando a sus discípulos. La paz de Dios es solamente para los que hayan hecho amistad con Dios. Y está disponible para todos, pero únicamente los que le hayan aceptado a Jesús. Esos son los que tienen acceso directo a esa paz. Además, Jesús no da la paz como la del mundo. Tanto Jesús como el mundo dan paz, pero hay diferencias abismales. Hablábamos en el día de ayer que Jesús dijo que era la vid verdadera, es decir, que hay más vides, pero que Jesús es la vid verdadera. Hay mucha paz. Tú puedes buscar la paz en muchos lugares, y a lo mejor la puedes encontrar, pero solo hay una única paz, que es la que proviene de Jesús. La paz que ofrece el mundo es condicionada a que exteriormente las cosas marchen bien. Está condicionada a las emociones de las personas. Y entonces, como tú y yo somos personas que nos dejamos guiar a veces por emociones, estamos todo el rato cambiando. Y las emociones cambian muy rápido. Leía en internet, la inestabilidad emocional es un problema grave. Por ejemplo, en Colombia, 25 de cada 100 personas la enfrentan, de acuerdo con los registros que maneja el Ministerio de Protección Social. Una situación muy similar a lo que ocurre en el resto del continente americano. Ahora, el panorama mundial también resulta desalentador. Las estadísticas hablan de 450 millones de hombres y mujeres afectados anualmente por las consecuencias de los problemas que enfrentan cada día. Para encontrar una salida al caos en que se ha convertido su mundo interior, 1 millón de estas personas acuden al suicidio. Y algo más preocupante aún, del conjunto de quienes se encuentran atravesando por estados de crisis bajos, se estima que el 50% no tiene acceso a servicio médico ni consultan por su caso ante un especialista. La paz que ofrece Jesús es una paz que no está condicionada a que exteriormente las cosas estén bien. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo habla de dos cosas. La primera, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir dos cosas. Cuando tú y yo tenemos la paz de Dios, las personas no podrán entender cómo es que a pesar de nosotros seguimos sonriendo. No pueden entender cómo con su razonamiento, como al estar pasando por cosas difíciles, nosotros tenemos esa paz. Seguimos buscando a Dios, seguimos sirviéndole, seguimos con gozo. Y las personas no lo entienden. ¿Cómo en medio de un caos tú puedes tener paz? Seguimos tranquilos, seguimos confiados en la soberanía de Dios. Es que la paz de Dios rompe todos los esquemas mentales en las personas donde tienen metido el chip del mundo, donde la idea de la paz es ausencia de conflicto externo. Pero en su palabra vemos que sí es posible tener paz en medio de las tormentas. Si lees la palabra de Dios, vemos a una iglesia que en los primeros días era perseguida. Aún el apóstol, en una de sus cartas, narra cómo ha sido su ministerio. Pero él decía, me gozo en esto. Eran encarcelados y aún así alababan a Dios. Eran mártires, los maltrataban, los azotaban. Y aún así no dejaban de alabar, no dejaban de sentir el gozo, la paz de Dios, hasta el último segundo de sus vidas. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que habla es que usted y yo no podremos entender cómo, a pesar de las cosas que están pasando, tú no te afanas. Cuando la paz de Dios ha invadido tu vida, no te afanas, no te preocupas por lo que puede venir a tu vida. Mi vida no hay explicación humana para entender cómo seguimos con gozo, cómo seguimos creyendo en Dios. Nosotros que estamos ahora mismo de voluntarios en la ONG Remar no entendemos cómo el Señor hace las cosas, pero vemos que en una pandemia mundial sentimos esa paz de que Él nos cubre y de que además Él es nuestra provisión. Alimentamos a más de 1.000 personas cada día, en toda España, en todo el mundo.
Y tenemos esa paz porque el Señor es nuestra provisión. Tal vez usted y yo venimos de un mundo donde la idea de paz era tener bienestar externo. Pero ahora en Cristo, cuando la paz de Dios opera en su vida, usted no podrá explicar en su razonamiento cómo antes usted se derrumbaba ante las crisis. Ahora no, ahora tiene calma. La paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. No se puede explicar cómo a pesar de que hay una pandemia, nosotros tenemos paz. Tengo calma. Y es que luego guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Esto tiene una connotación grande. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, ¿guardemos qué? Guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Pero en este versículo vemos que la paz de Dios nos ayuda en esa tarea. La paz de Dios nos guarda el corazón. Nos está ayudando en eso. Lo otro que ayuda a guardarnos son los pensamientos. Pregunta que te hago y me hago. ¿Somos de los que piensan mal? Una de las cosas que nos permite saber si tenemos la paz de Dios es qué pensamientos producimos. ¿Qué tipo de pensamientos son los que hay en nuestra cabeza? Cual sea tu pensamiento, tal vez es la paz de Dios en tu vida. Si tienes pensamientos negativos, malos, a lo mejor es que el Señor no es el Rey en tu vida. Si usted y yo somos de los que vivimos pensando mal, pensando desgracias, pensamos lo peor siempre, es señal de que no hay paz de Dios en nuestra vida, porque la paz de Dios lo que hace es que ante cualquier situación no piensas mal. ¿Por qué como cristiano no experimento la paz de Dios? ¿Por qué como discípulo de Jesús no experimento esa completa paz de Dios? Recuerda, la paz forma parte del fruto del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer que esa paz que Jesús prometió sea una realidad en nuestra vida. Por eso te invito a que leas Gálatas capítulo 5, frutos del Espíritu. Ahora bien, ¿es imposible pretender tener esa paz, el salón de Dios, si estamos viviendo en la carne, si no tenemos comunión con Él, si vivimos alimentando y proveyendo para los placeres pasajeros de la vida, y por el contrario no nos alimentamos de nuestra comunión con Él? Además le ignoramos, lo contristamos, lo apagamos. Así que la principal razón por la que no experimentamos esa paz es porque sencillamente no tenemos comunión con el Señor. Si no tenemos comunión con el Señor, que Él es el que provee la paz, es muy difícil. Es imposible. Y en el versículo que hemos leído de Filipenses, en el versículo 6 dice, porque es que la paz de Dios viene a nuestra vida. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones a Dios. Necesitamos volvernos a Él. Necesitas volver tu mirada a Él. Necesito renovar mi comunión con el Señor. Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuál es la razón? Cuando aprendemos, cuando asimilamos y ponemos en práctica los principios bíblicos, se produce una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, cuando vemos su palabra como un manjar, como un primer plato, un segundo plato, un postre. Eso es un manjar para nuestro espíritu. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Quién es el que guarda la paz? Dios. ¿Pero a quiénes guarda? A los que confían en Él. A los que enfocan todo su ser y su vida para Él. No experimentamos la paz de Dios porque no somos obedientes a su palabra. Jonás es un ejemplo, desobedeció a la palabra de Dios y por esta causa vino una gran tormenta en su vida. Cuando Dios dice algo y nosotros escogemos otra cosa, es como cuando cogemos un trapo y tiramos de él hasta romperlo. Así es cuando escogemos un camino diferente al que Dios desea que andemos. ¿Cómo hago para tener la paz de Dios? Job capítulo 22, versículo 21 nos da la respuesta. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien.
Pero es que Romanos capítulo 5, versículo 1 también habla de esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Al creer en la obra de Jesús en el Calvario, que allí Él llevó mis pecados, soy justificado. O sea, soy declarado por Dios como alguien justo, como una persona que nunca ha pecado. Al pasar esto en mi vida voy a tener paz para con Dios y tendré acceso a la paz que Jesús nos dejó. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay paz en tu hogar, en tu familia? ¿Hay paz en tu ministerio? ¿Hay paz en tus relaciones? ¿Hay paz en tu trabajo? La paz de Jesús, el Shalom. Hoy hablando de la paz. Si no hay paz en tu vida es porque a lo mejor tu relación con Jesús está deteriorada. Es tiempo de hacer las paces con Él. Como decía Job, es tiempo de volvernos en amistad con Él y tendremos paz. Y el Señor nos bendecirá. Pero tenemos que volver al Padre, tenemos que volver a Jesús. Tenemos que volver nuestra vida a Él. La decisión es tuya, la decisión es mía.